esta tierra que es arada por medio de la alabanza que es el Señor, porque el Señor es la alabanza de su pueblo. Cuando el terreno o nuestro corazón ha sido arado, también pues podemos recibir su sana palabra. Necesitamos orar, hermanos, y quiero que me acompañen. Padre, verdaderamente que tú eres santo, 3 veces santo. Santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu de Dios. Gran misterio de la deidad. Un Dios en 3 personas, no 3 dioses, un Dios en 3 personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y de la persona del Espíritu Santo. Padre, gracias, porque aunque no entendemos, y no es necesario que lo entendamos, porque por la fe militamos y no por vista, te damos gracias, Señor, por permitirnos invocar tu nombre, porque aún ni eso merecemos, porque es por pura gracia. Gracias por congregar el cuerpo de Cristo, no solamente aquí en la ciudad de Nueva York, sino en toda parte del mundo. Toda nación, tribu y lengua que es parte de ese cuerpo multimiembro que es la iglesia, y nosotros somos parte. Te damos gracias, Señor, por ese llamado a la vida eterna. Te suplico, Padre, ahora que tu Santo Espíritu pueda tomar mi mente, mi corazón, mis facultades, y que me ayude, oh Dios, a transmitir la riqueza de esta tu palabra. Te pido, Padre, también por los niños y los demás que están estudiando tu palabra, que tú seas con ellos. Sé con nosotros para la gloria de Jesús y en su nombre. Amén. En el día de hoy, amado hermano, pues nosotros vamos a entrar a las epístolas de Juan, que son 3. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. Y lo que quiero hacer, la manera que voy a presentar el mensaje en el día de hoy es que voy a dar una introducción a las 3 epístolas, porque después de orar y meditar la manera de cómo enfocar las cosas, creo que la manera más sabia de hacerlo es darle a ustedes un panorama de las 3 epístolas y luego regresar y tomar cada una de ellas para que usted tenga como una brújula cuando entremos a estudiar cada una de las cartas. Primeramente, nosotros conocemos uno de los discípulos que nosotros, yo diría que cuando pensamos en Pedro, como estábamos estudiando anteriormente, pensamos en Pedro, un hombre impetuoso, ¿verdad? Un hombre, ¿qué le puedo decir? Pero que amaba al Señor de todas maneras. Y cuando pensamos en Juan, ¿qué pensamos? Amor, ¿no? Como que solamente a pensar en Juan, como que el corazón se nos enternece, ¿verdad? Y dicho sea de paso que Juan no era así. Usted sabe que Juan no era así. Juan, el Señor lo llamaba como hijos del trueno. Boárgenes, en griego, hijo del trueno. Así es que yo espero que aquí nadie tenga ese apellido, hijo del trueno, sino que tengamos el calificativo, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Qué le parece? Que seamos conocidos como el discípulo a quien el Señor ama. Bendito sea el Señor. Y esta carta de primera y segunda de Juan, hay tantas cosas ahí tan gloriosas, hermano. Y yo quisiera que hoy vamos a comenzar a saborear. Así que yo lo invito, reitero, a que lea las 3 cartas. Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Son básicamente, primera de Juan, 5 capítulos. Luego hay una que tiene solamente un capítulo y una tiene creo que 2 capítulos. Eso es algo que se puede leer, yo creo que las 3 cartas en algunos minutos, hermanos. Vamos a ser disciplinados a ello. Dicho sea de paso que Juan también escribió otros libros, usted sabe. El Evangelio según San Juan, donde él ve a Cristo desde la óptica, lo ve a Jesucristo como Dios, diferente a Mateo, Marcos y Lucas, es diferente.
el enfoque de Juan. Y el Señor le permitió a Juan, el discípulo amado, escribir también estas 3 cartas, epístolas, y también escribió el libro, tremendo libro, el libro de Apocalipsis. Eso lo estaremos estudiando también. Ahí vamos a durar unas cuantas semanas. Así que usted puede ya seguir leyendo la Biblia, todo lo que falta. Hemos comenzado un panorama de cada libro de la Biblia. Ahora, antes de entrar a Primera de Juan, yo quiero leer un versículo en Juan capítulo 14, si me acompañan, y luego regresaremos a Juan capítulo 14. Yo quisiera leer este versículo porque encuentro algo muy, muy hermoso con relación a las 3 cartas que él escribe. Aquí en Juan capítulo 14, el versículo 6. Un versículo muy conocido, ¿no? Aquí se trata de que Tomás le pregunta, le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Dirección. El Señor, él hablaba de que él se iba, que él iba a regresar al seno del Padre. Habiendo cumplido la misión salvífica de redimir al hombre de su pecado, redimir la raza adámica de la corrupción del pecado, él dice que él había de regresar al Padre. Misión cumplida, consumado es, él dice en el Gólgota, consumado es, terminado está la obra salvífica. Y luego él resucita al tercer día, él asciende y le dice muchas veces que era necesario, que él tenía que regresar. Y aquí le dice Tomás, entonces aquí viene la respuesta en el versículo 6, le dice a Tomás y a los demás, Jesús le dijo a Tomás y a los demás y a nosotros, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Que toda religión del mundo pudiese escuchar ese versículo, amado hermano. Toda religión del mundo. Porque lo que ha acontecido a través de los siglos es que se han querido buscar otros caminos, otras alternativas. Y aquí dice tácitamente, claramente, que solamente hay un solo camino. El camino al Padre es el Hijo, porque Él es aquel que dio su vida. Él es el buen pastor, y el buen pastor que da su vida por las ovejas, y que muere para redimir las ovejas, y que regresa al Padre. Ahora, aquí en Juan 14:6, Él menciona 3 cosas. Él dice que Cristo es 3 cosas. Dice, número 1, que Él es el camino, la verdad y la vida. Interesantemente, cuando leemos primera, segunda y tercera de Juan, yo he encontrado que esas 3 cosas se enfatizan en cada una de esas cartas. Interesantemente, el orden ha cambiado un poquito, pero ya ustedes verán. Primeramente, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y al introducir esta carta, lo primero que nosotros vemos aquí en la introducción es que Jesucristo es la vida en Primera de Juan. Usted lee Primera de Juan, esos 5 capítulos, y usted va a encontrar que se enfatiza que Jesucristo es la vida. Cuando usted lee Segunda de Juan, que es corta, usted va a encontrar que Jesucristo en esa epístola es la verdad, porque ahí, en esa epístola, hay siempre un contraste, el error y la verdad. Usted nota que las cartas de Juan son epístolas de contraste, vida, muerte, luz, tiniebla, el que está en el Hijo o el que está fuera del Hijo. Y por eso es que Él se presenta como el camino,
la verdad y la vida. Y eso aquí se reitera, se enfatiza, se expone en esas 3 cartas. Y esperamos verlo cuando lleguemos a las cartas, porque no vamos a llegar a las cartas. Solamente queremos preparar el camino para cuando luego lleguemos allá, podamos entender un poquito mejor. Encontramos que Jesucristo en 2 de Juan es la verdad, y es una carta corta, directa, necesaria, y se enfatiza la verdad. El énfasis que hay ahí es la verdad, se mora en la verdad y se conoce a aquel que es la verdad. Se conoce a aquel que él enfatiza esa palabra. Y en un momento de dos, y estamos en verdadero y conocemos a que es desde el principio. En otras palabras, Juan, el Señor por su Santo Espíritu inspira a Juan a escribir estas 3 cartas para que la iglesia sea depurada del error, porque habían falsos maestros, eso lo hemos de ver. Que en la epístola primera de Juan, él da prueba cómo saber que somos creyentes verdaderos. Usted lo va a ver ahí en primera de Juan. Oh hermano, nadie sabe eso en el cielo. Por favor. Aquí Juan da esta carta hay prueba de conocer si estamos en el verdadero o no. Porque todo el mundo dice creo. Entonces hay prueba, hay evidencia. Usted entiende que nosotros sabemos lo que es una prueba, un test, ¿verdad? En la escuela, que es la parte más traumatizante para nosotros cuando estudiamos, los exámenes que había. En el colegio, en la universidad, cuando nos daban los exámenes, sea que sea un niño, a que sea el pequeñito que le dé un examen, está preocupado. Oh, I have a test today. Tengo un examen hoy. Yo escucho a mis hijas constantemente decirme de los exámenes que tienen que tomar, que tienen que estudiar aritmética, que tienen que estudiar esto. Y digo, yo voy a orar por ti, pero estudiaste. Prueba. Entonces, Dios en su palabra hay prueba de conocer un falso profeta y de conocer un verdadero cristiano. Eso lo hemos de ver. Por el año 90, 40 años después de Cristo, más o menos, él escribe esta carta. La pregunta es si nosotros, ¿verdad? En tercera de Juan, él enfatiza el camino. Y la pregunta es, ¿conocemos el camino nosotros? ¿Conocemos la verdad y conocemos la vida? Estas 3 epístolas, lo que hace el apóstol Juan es que nos inspira a tener comunión con Jesucristo. Mira, hermano, no hay nada más que Dios anhela de parte de su iglesia, de su pueblo, es la que tengamos comunión con Él. Lo más importante. Por ejemplo, usted lee, para dar un ejemplo, usted lee en Marcos, si mal no recuerdo, capítulo 3, el capítulo 3 de Marcos, dice que Él llamó así a lo que Él quiso. Y luego dice 2 cosas. Número 1, para que estuviesen con Él. Comunión. Eso es lo primero. En otras palabras, que lo primero que Dios anhela de nosotros, tenemos que predicar. Tenemos que hacer muchas cosas, pero lo primero en la vida de uno es que Dios quiere que tengamos comunión con Él. Comunión diaria, coloquio, diálogo. Hablar con Él, comunicarnos con Él, no solamente cuando oramos aquí, eso es continuamente. Estando usted en el lugar donde usted se encuentre, por la mañana, en la tarde, cuando está haciendo la fila, cuando está tomando el autobús, el tren, en todo momento, comunión con Él. Entonces dice aquí que hay palabras clave. Usted lee palabras clave en las epístolas, por ejemplo, la palabra comunión, unión común, comunión, o unión con uno. La unión es vertical y horizontal, ¿me entiende? Vertical y horizontal. Anteriormente teníamos nosotros solamente una comunión así.
¿Qué es esto? Horizontal. La única comunión que teníamos era entre nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, el jefe, comunión horizontal. Luego viene la vertical. Una vez había un problema porque no teníamos comunión con Dios. El que ame a Dios, ame también a su hermano. En esto se sintetiza toda la ley. Amar a Dios y segundo, amar al prójimo. Por eso es que cuando Cristo le decía, llamó a esos apóstoles, él dijo, los llamó así para que estuviesen con él y luego para enviarlos a predicar. Ese es el orden. Primeramente comunión con el Señor y luego el ministerio de predicar y hacer la obra de Dios. Ahora, usted va a encontrar la palabra morar, la palabra conocer, la palabra amor, no podía faltar porque él es el discípulo amado y el discípulo que más habla del amor. Entonces, la comunión se requiere comunión. ¿Para qué? Si tenemos comunión, si moramos con Él, se requiere comunión porque se ha nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Nosotros anteriormente estábamos en pecado, muertos en delitos y pecados, pero ahora en estos momentos hemos entrado a la comunión. Otra palabra que le enfatiza es la palabra luz. Usted encuentra en los escritos de Juan ese contraste, luz y tiniebla, los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay primo, eres hijo o no eres hijo. Dios no tiene primo, ni nieto ni bisnieto, Dios tiene hijos. ¿Entiende? La relación que uno tiene con Dios es hijo. Usted nunca es medio hijo de su mamá. Usted es hija completa o hijo completo. Nosotros somos o hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Solamente. Eso es lo que hay. Y también la verdad. Ya el escritor, como hemos visto, el escritor es el apóstol Juan. Y mira el sabor que tiene la carta. Es cálida, es compasiva. En ello vemos nosotros, él le dijo en Juan capítulo 21, le dice a Pedro que pastorea mis ovejas, pastorea mis corderos. Juan también tiene un corazón pastoral y de esa manera él pastorea la iglesia. De una manera simple, una manera íntima, es repetitivo. Entonces hay algo muy importante que yo quiero llevarte. Vamos ahora a Primera de Juan. Pásate a Primera de Juan para que comencemos a ver algunas cosas aquí. Primera de Juan. Usted encuentra en la carta de Primera de Juan, usted encuentra esa palabrita, hijitos. Usted encuentra la palabra jóvenes y la palabra padre. Mire, en estos momentos, acá, en esta asamblea, estamos esos tres. En esta asamblea. En la congregación que está a unas cuantas cuadras de este lugar, están esos tres. En la que está en la parte más remota de la tierra, la iglesia del cuerpo de Cristo en cualquier parte del mundo, la iglesia del Señor, donde quiera se encuentre, ahí están ellos. Ahora, nosotros en estos momentos tenemos que nosotros autoexaminarnos y nosotros preguntarnos nosotros mismos en cuál grupo nosotros estamos. No hay problema ser un hijito, claro que no. Acaba de nacer, es un hijito. El problema es si se queda todavía. A los 5 años todavía hay que ponerle pamper o hay que darle la chupeta, ¿cómo es? La mamila, el biberón. Hay algo está malo con este muchacho. ¿Qué le está pasando? Vamos al pediatra, ¿qué pasa? O sea, los niños, yo la hija, mis hijas a cita médica, ¿sabes lo que hacen? La miden a ver cuánto ha crecido. Esos exámenes temporales, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto? Se espera, en otras palabras, que los doctores, los pediatras saben que un niño está supuesto a crecer
tanto, ¿verdad? Usted sabe lo que estoy hablando, somos padres acá. Usted sabe qué es lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué usted piensa de nuestro Padre? ¿Usted cree que Dios se queda así, como que nos engendra por el Espíritu y Él no está preocupado? Él está chequeando nuestro crecimiento. Deja ver. Abre la boca, te salieron los dientes. Déjame ver. ¿Cómo está tu salud espiritual? ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuánto conoce la palabra? ¿Cuánto me ama? Todo eso Dios lo está completamente examinando. Entonces aquí Juan lo dice, mire lo que dice aquí. Juan capítulo 2, primera de Juan capítulo 2, todos estamos ahí, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 2, mire cómo lo dice aquí. Dice en el versículo 12, os escribo a vosotros hijitos. ¿Por qué le escribe a los hijitos? Digo, bueno, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Aquí se comienza todo. ¿Cómo se comienza la vida del creyente? Con el perdón de pecados. Ahí se comienza todo, ¿no? Perdón de pecados, ahí que se comienza. Dios me perdonó. ¿Y después qué? ¿Se quedamos ahí? ¿Eres perdonado ya? No, eso es el principio. Luego, Él continúa y dice, os escribo a vosotros, padres. ¿Por qué? Dice, porque conocéis al que es desde el principio. Conocéis. Entonces, para padre, luego viene lo de jóvenes. Padre es la etapa ideal para todos. ¿No es cierto? ¿No es cierto? En otras palabras, un varoncito tiene exactamente lo mismo que su papá, biológicamente, ¿verdad? Lo único es que un varoncito no puede procrear, pero tiene el potencial. Solamente, ¿qué le falta? Crecer. ¿Está entendiendo? Entonces, el que es hijito no se va a quedar ahí, porque la meta es ser padre. Efesios 4:16 dice, para que todos lleguemos, ¿a qué? A la estatura de ¿quién? El ideal. La meta no es el pastor o su predicador predilecto, no. Cristo es nuestra meta, la meta mía. Él es mi meta, Él es el dechado, el modelo supremo. Mire esto, Él nos dice hasta que todos alcancen y sean como Pablo. Magnífico ejemplo. Hasta que todos sean como Juan. No. Cosas maravillosas, Juan, Pedro, no. Para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Él es nuestra meta, llegar a la meta. Mira, hermano, el ideal es alto, ¿verdad? Bastante alto. Ahora, dice aquí que los padres conocen. ¿Por qué? Porque han crecido en comunión, en compañerismo más profundo. Los padres ya tienen experiencia, ya han pasado. Ustedes, por ejemplo, nuestros hijos, nos piden a nosotros consejos. Ayúdame con esto. Porque ellos reconocen que nosotros tenemos más experiencia que ellos. Entonces aquí, luego dice aquí, en el versículo 13, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Los jóvenes vencen al maligno. En otras palabras, ¿cómo podemos decir de un joven? Que un joven es un niño que ha crecido. Un joven tiene más fuerza que un niño, porque ha crecido. Los músculos, tiene fuerza y ha sido impactado por la palabra, y también es llamado a vencer. Entonces, de la etapa de hijitos, la segunda etapa es ser joven, y la última es llegar a la madurez. En estos momentos, nosotros que estamos aquí y toda congregación en el planeta, parte del cuerpo de Cristo, están ellos, nuestros hermanos están aquí también. Esto es para ellos, esto es para nosotros. Pero no hablar de ellos, ahora me preocupa a nosotros. Esto es para nosotros aquí, en estos momentos. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿en cuál de estos tres niveles te encuentras hoy?
¿En cuál de estos tres niveles te encuentras hoy, en estos momentos? Esa pregunta es para ti. O eres un hijito, o eres un joven, o eres un padre. Si eres un hijito nuevo, ¿hasta qué tiempo va a ser hijito? La pregunta. Esa es la pregunta. O sea, hijito, está bien. Oye, pero todavía eres hijito. ¿Cómo va a ser esto? Que todavía tú no sabes. Pero, ¿y qué te está pasando? No, hay que examinar, hay que examinar. Y nosotros los padres, cuando vemos algo, una anomalía en nuestros hijos, nos hacemos preguntas, ¿no? Y queremos investigar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no está creciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, nuestro Dios aquí, por la palabra, hace lo mismo con nosotros, ¿verdad? Hace lo mismo con nosotros. Entonces, mire esto. ¿Qué acontece entonces ahora? Aquí, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6, hay unas cuantas cosas que no debe haber en la vida de un creyente verdadero. Mire esto. Capítulo 1, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿quién es Él ahí? Con Dios o con Cristo. Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primero, cuando nacemos de nuevo y somos hijitos, jóvenes o padres, no hay lugar para caminar en tinieblas. ¿Estamos claros? No hay lugar para caminar en tinieblas. Somos hijos de luz. No hay lugar para caminar en tinieblas. Segundo, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz, que es lo opuesto a las tinieblas, ¿usted ve lo contraste? Es una epístola de contraste. Luz o tiniebla. No dice si andamos en ¿Usted entiende? ¿Sabe que en la casa que uno tiene una bombilla y la pone bien alta o le pone un botón? Ay, no está. Dios no le gusta No. O es luz o es tiniebla. No hay otro lugar. Nosotros creemos que podemos andar en semiluzos. No. Está bien. Usted va al restaurante con su esposa y usted sabe, quieren poner un ambiente hermoso, una luz tenue, ¿verdad? Algo romántico, está bien, pero con Dios no va con eso. Él quiere romance en plena luz. Plena luz, ok. Dice aquí, comunión con Dios. No hay comunión con Dios si no hay arrepentimiento. ¿Escucharon eso? No hay comunión con Dios si no hay arrepentimiento. Ahora, déjeme explicarle algo. La primera vez que habla del arrepentimiento, porque esta carta fueron escritas para creyentes, no fue para inconversos. Ahora, hay dos clases de arrepentimiento. Primeramente está el arrepentimiento judicial cuando Cristo en el Gólgota lleva todos nuestros pecados en el madero, consumado es, terminado está, los pecadores son declarados justos por la muerte de Jesucristo. La expiación, el gran intercambio. El gran intercambio. Yo que soy pecador, que merezco condenación eterna, bien merecida por mis pecados, Cristo, que es el inocente, el cordero, el perfecto, el santo, el que nunca cometió pecado, toma mis pecados y lo lleva en la cruz, igual que lo suyo. Al hacer eso, la sustitución, la expiación, la ira que a mí me correspondía por mis pecados es
derramada sobre Cristo, porque Dios no podía tomar el pecado del universo y meterlo bajo la alfombra del universo. Alguien tenía que pagar, Dios había sido ofendido, se había pecado contra Dios. El inocente no se puede salir con, el pecador no se puede salir con la suya. ¿Quién va a pagar por mis pecados? Bueno, Cristo pagó por mis pecados. Y la salvación tiene que ver con que ya la ira de Dios no cierne sobre nosotros. Ninguna condenación hay, Romanos 5:1, para los que están ¿dónde? En Cristo Jesús. Tenemos paz con Dios y tenemos la paz de Dios, justificado, perdonado. Ese fue el gran intercambio. Ahora, después que somos hijos de Dios, porque todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, porque Dios nos ha librado, mire esto, Dios nos ha librado en la cruz del poder del pecado, pero no de la presencia del pecado y de la maldad del pecado, y es el pecado que mora en mí. Entonces yo necesito constantemente confesar mis pecados cuando yo peco contra Dios. ¿Me están entendiendo? Por eso que habla enséñanos a orar. ¿Qué fue lo que dice? Perdona, no la del hermano, no, nuestras deudas, la mía primero. Entonces ahí viene. Ahora, ese arrepentimiento nosotros lo practicamos cuando nosotros estamos conscientes de que hemos fallado a nuestro Padre, que hemos pecado contra Él. Entonces ahí viene ese tipo de arrepentimiento. Entonces aquí hay, comunión con Dios. No hay comunión con Dios. El versículo 7 lo dice. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que la sangre de Jesucristo, pero la sangre de Cristo me perdonó cuando yo me arrepentí. ¿Me están entendiendo? Aquí está hablando de otro tipo de arrepentimiento. Está hablando de otro tipo de arrepentimiento que no es el primero. Entonces el creyente, él está enseñando. Por eso es que él dice: hijitos, yo os escribo esta para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, porque el creyente peca, es la realidad. Abogado, paracletos, tenemos para con el Padre. Y luego dice: y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, en otras palabras, no hay razón para que un creyente viva constantemente. Si un creyente vive constantemente en pecado, esa persona no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Cuando uno ofende a Dios, uno tiene que sentir dolor en el corazón, que uno le ha fallado, por ejemplo, si para ponérselo en manera práctica, cuando usted ofende a alguien en su familia, digamos, ¿verdad? Usted sabe que a veces en la familia hay esos roces, ¿no? Hay esos roces en la familia. Entre los cónyuges, por ejemplo, los matrimonios, hay esos roces. En relación padre e hijos, el hijo puede ofender al papá, faltarle su respeto, o el papá puede ser agresivo. Y que usted sabe que se pone tenso el ambiente. Usted mira, ya no quieren ni hablar, están indispuestos. ¿Y cómo se soluciona todo? Pidiendo perdón. ¿Verdad que sí? Pidiendo perdón. Si es en el caso del cónyuge, mi amor, mira, verdaderamente que, perdóname, lo hice mal, perdóname. Entonces, en lo que tiene que ver con nuestro Dios, es de la misma manera, porque Dios es una persona, es un ser. Entonces, cuando ofendemos a Dios, tenemos que venir donde Él, con un corazón contrito y humillado, y pedirle perdón. Tenemos que ser como el hijo pródigo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él dijo, ¿verdad? Y él dice, estaba ensayando. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mira, no es necesario que me acepte como hijo, como uno de tus siervos, no. El padre lo abrazó y lo perdonó. Es más, hasta hizo una fiesta, hermano. Se cocinaron el becerro gordo. Entonces, ahora, en el capítulo 1, versículo 7, la parte B del versículo, o sea, la Biblia tiene, cuando hay un punto y coma, esa es la parte A del versículo, y luego continúa. Cada vez que usted ve un punto y coma, pues se rompe. Un versículo puede tener parte A, B, C y D, como aquí. Dice que
Solo hay un medio para ser limpiados. ¿Quién es el medio para ser limpiados? ¿La sangre de quién? ¿El medio de la sangre de quién? De Jesucristo. La sangre de Cristo, ahí está. En otras palabras, el mismo medio que nos trajo reconciliación, el mismo medio que nos unió con Dios, es el mismo medio que continúa. O sea que la sangre de Cristo continúa, no solamente desde el punto de vista expiatorio, ahora es desde el punto de vista de santificación y de limpieza. Y eso es hasta que usted cierre sus ojos el día de su muerte. O hasta que el Señor venga por usted. Constantemente limpieza para nuestras vidas. El punto, la parte C del versículo, hay suficiencia de limpieza para todo pecado. Note lo que dice, note lo que dice. Dice, la sangre de Jesucristo, mire esto, su Hijo nos limpia. ¿De cuánto pecado? De todo pecado. En otras palabras, usted me está entendiendo, o sea, que Dios no lo quiere sucio. En otras palabras, lo que le impide al hombre, por ejemplo, Isaías presenta la contaminación del hombre, ¿qué dice? Que es podrida llaga. Usted no lo dice Isaías, ¿no? Dice que desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, podrida llaga. Todo el mundo Dios lo ve como una podrida llaga. Ay, ese Señor sí es bueno. Mira mi vecino, de ver, es creyente. ¿Usted ha oído eso? Que su vecino es bueno. Por eso fue que Jesucristo reprendió, pues a veces uno usa esa expresión. Uno puede decir, hay personas que no son cristianas y son personas decentes, púdicas, morales, etc. Todo eso está bien. Y no hay que dar un aplauso porque todo el mundo está supuesto a ser así. Ahora, si su corazón no está emblanquecido con la sangre del Cordero, su moralidad no lo llevará al reino de los cielos, porque ese fue el problema de los escribas y fariseos. Los mandamientos cumplidos, yo hago esto, yo hago lo otro, y entonces dice, sí, vende todo lo que tienes, entonces tendrás riqueza en el cielo. El Señor le pone el dedo en la llaga y confronta a uno donde uno está. La mujer samaritana, que aparentemente ella iba allá a adorar. ¿Te recuerdas? Nosotros adoramos aquí y ustedes adoran allá. ¿Y qué pasó? ¿Qué le dijo Jesucristo? Ni es aquí ni es allá. La adoración tiene que ser genuina. La comunión tiene que ser dos cosas. ¿Cuáles son? En espíritu y en verdad. Amén. Entonces, y ella creía, ella tenía un lugar seguro. Y él le dijo, bueno, llama a tu marido. No tengo un marido. Decía, exactamente, es verdad. Y era verdad, porque no era de él. Si no era de ella, no era de tu marido. Era realidad. Y ella era moralista. Entonces ella pasaba en la congregación y no hay ningún problema. Pero aquí está hablando de esa comunión, la suficiencia de limpieza. Entonces, aquí, los pecados y el pecado. Yo quiero que entendamos esto, hermano. Lo que es, en 1 de Juan capítulo 1, de 7 al 9, ¿verdad? Los pecados y el pecado. Cuando se habla en la Biblia de pecados, son los actos pecaminosos, todo lo que sale del corazón del hombre, los pecados, los actos pecaminosos, antes de ser hijo de Dios y después de ser hijo de Dios. Pero el pecado, cuando habla, por ejemplo, la palabra pecado singular, la paga del pecado es muerte. Se está tratando con la naturaleza adámica que nosotros traímos al mundo. Desde el momento que la criaturita es engendrada en el vientre de su mamá, esa criaturita, por cuanto el papá que lo engendró es pecador y la mamá que lo concibe o que da el huevo en el proceso de ovulación y todo esto, es pecadora, ese pequeñito, ese niñito, esa niñita, viene con la marca de Adán y Eva y es pecadora. Solamente dele tiempo y le garantizo que va a pecar.
Es interesante esto, hermano. Y yo encontré esto de gran bendición cuando leo que Dios rae todos los habitantes de la tierra. Y él dice, porque en el corazón del hombre está el pecado continuamente, y dice desde cuándo, desde su juventud. Preste el oído a esto. Eso no es. Usted tiene hijos, ¿verdad? ¿Cuándo que viene la etapa de la rebelión a los muchachos? Padres. No es cuando están jóvenes. A veces nos quedan sorprendidos porque ya. O sea, en otras palabras, mire, hermano, todo ser humano que viene de la descendencia de Adán, todos ellos, al ser pecadores, van rumbo a la perdición eterna por su pecado. Llega un momento, el niño tiene 1 o 2 años, hay una etapa que los niños, Dios no los hace responsables por sus pecados, por lo que hacen. Pero llega un momento, una hora, que nosotros no lo conocemos, cuando ya el niño sabe lo que es bueno, lo que es malo. Y comienza a pecar, y comienza a mentir. Y ese juguetito, ¿de dónde? No, eso no lo compró mi mamá. No, fue que se lo cogió el amiguito, ya está mintiendo. Y practicó lo de Adán y Eva, ¿no? Por eso, padres, nunca su hijo, si usted ve algo raro en su casa, usted tiene que cuestionarlo. Cualquier objeto que traiga a su casa, sea una pelotita, algo, usted sabe que eso no es, que usted no se lo compró. Usted cuestiona eso. Fue que ¿dónde lo encontraste? ¿Te das cuenta, hermano? Porque ya desde pequeños los niños van a pecar y van rumbo a la perdición. Pero llega un momento entonces ahí cuando viene la corrección y la palabra. Entonces uno tiene que orar para que ese muchacho, Dios le dé arrepentimiento como nos dio a nosotros, y Dios lo salve y que sea salvo. Que Dios le dé arrepentimiento. Okay. Entonces está los pecados y los pecados. Entonces por eso usted dice aquí, arrepentíos, usted ha notado que habla del arrepentimiento y el bautismo, ¿no? Que se arrepienta y que se bautice para remisión de pecado. En otras palabras, el arrepentimiento de todos sus pecados y luego para que sea también purificado de esa naturaleza pecaminosa, que Dios lo acepte, que Dios lo reciba. Okay. Ahora, vamos aquí ahora a Primera de Juan, en el capítulo 1, y vamos a tomar aquí algunos minutos para que nosotros podamos saborear ya un poco. Esto viene siendo básicamente para que usted entienda, cuando comencemos a navegar en toda la epístola, usted tenga más o menos un poco una brújula, un sentido de dirección. Aquí Juan comienza la carta de una manera pero tan extraordinaria. Él dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Oh, bendito sea Dios. Uno lee eso, hermano, y dice, wow, qué manera tan espiritual, tan, ¿cómo le puedo explicar? Hay una profundidad en todo esto. Y recuerda, hermano, él está escribiendo en el año 90. ¿Cuántos años han transcurrido de la crucifixión? ¿Cómo cuánto? ¿Por ahí? Sí, como 50, y ya Juan había estado caminando con el Señor como 60. Y él dice, recuerden, hermano, él está ya un anciano, está ya bastante viejito, y él dice, lo que era desde el principio. Cuando usted lee esa palabra, que vienen 2 libros a mí en la Biblia, viene a mí Génesis capítulo 1, en el principio
creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, por Cristo creó Dios los cielos y la tierra. Y me lleva también a Juan capítulo 1, que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahora este es un testigo ocular, y él dice, él está hablando a nombre de todos aquellos que con él lo vieron. Y él dice, miren, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, somos testigos, lo que hemos visto, un testigo oye, un testigo ve con nuestros ojos, no fue que lo contaron, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Mira, hermano, aquel que se recostaba al lado de él lo palpó, él lo tocó. Tocante, dice aquí, al verbo, miren cómo lo llama, al verbo de vida. En inglés dice the living word, la palabra viva, verbo. En gramática, en el verbo está la acción. Dios accionó por medio de Jesucristo. Dios accionó para redimirnos de nuestro pecado. Dios continúa accionando para preservarnos de la ira venidera. Dios continúa tratando con nuestras vidas a pesar de a veces nuestra tibieza espiritual. Dios continúa tratando con nosotros. Y gracias a Dios por su paciencia, porque si Dios no es paciente con nosotros, ciertamente no llegamos a su presencia, hermano. Dios es longánime con nosotros. Dice, versículo 2, porque la vida, mira aquí el contraste, la palabra vida, la vida fue manifestada. O sea, la vida fue manifestada cuando Cristo se encarnó. Eso es lo que está diciendo. Él se encarnó. La vida, lo que es la vida. ¿Por qué lo presentamos con la vida? Porque todo el mundo está bajo el imperio de la muerte. Todo el mundo es pecador. Todo el mundo. Mira, hermano, este mundo, este planeta, 7 billones y pico de habitantes, es un cementerio. Es un cementerio. O sea, usted está caminando por la calle, la gente se está riendo. Son muertos que usted está hablando ahí. El doctor que atiende a usted es muerto espiritualmente. Su vecino, usted vive en un cementerio. Solamente los que tienen vida son aquellos a quien Dios les ha impartido vida. Qué privilegio que Dios en su misericordia nos ha dado vida, hermano. Qué agradecimiento profundo tiene que haber en el alma de uno saber que Dios ha tenido misericordia de uno cuando uno no es mejor que el vecino o que el otro, ¿o no? Mira lo que dice aquí. Dice, esto testificamos y os anunciamos la vida eterna. En otras palabras, nosotros tenemos la experiencia, lo hemos visto, lo hemos contemplado, lo hemos tocado, la vida se manifestó, vino en carne, murió por los pecados. Ahora nosotros que somos testigos oculares, querigma, predicación, anunciamos, ese es el trabajo nuestro, anunciamos, ¿qué cosa? Dice aquí, anunciamos la vida eterna, anunciamos a Cristo que es la vida eterna, la cual estaba con el Padre, o sea que Cristo estaba con el Padre. Entonces ahora es como decir, esa vida eterna estaba con el Padre, el Hijo, y ahora Él lo revela por medio de la encarnación, y ahora se ha revelado a nosotros para que nosotros, en cambio, ¿qué hacer? Lo proclamemos a los demás. Y dice, estaba con el Padre y se nos manifestó. Reitera, es repetitivo, recuerda la introducción, es repetitivo. Lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. ¿Para qué escribió la carta? Una de las razones. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente, mire esto, si pudiéramos captar esto, hermano.
En otras palabras, que Él está diciendo que nuestra verdadera comunión, Él dice aquí, que es con el Padre y con el Hijo. Y a base de esa comunión que tenemos con Él, tenemos comunión el uno para con el otro, porque ustedes también tienen comunión con el Padre y con el Hijo. No sé si se entiende. En otras palabras, al yo tener al Hijo y el Padre habitando en mí, y yo tengo comunión con un hermano de la congregación, con una hermana de la congregación, yo estoy teniendo comunión con el Padre y con el Hijo, porque ese hermano y esa hermana están conectados con el Padre y con el Hijo. ¿Está entendiendo, hermano? En otras palabras, eso es hermoso, que a uno tener comunión, orar con un hermano, con una hermana, uno está teniendo comunión con el Padre, porque el Padre y el Hijo habitan, y el Espíritu Santo, claro, habita dentro de ese hermano. Entonces, por eso que dice, y nuestra verdadera comunión es con el Padre y con el Hijo. Y le dice, mira lo que le dice, estas cosas os escribimos. ¿Para qué está escribiendo Juan esto? Para que tengan gozo. Bendito sea Dios. Para que tengáis, para que vuestro gozo sea cumplido. Para que tu gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Cuál es el mensaje? Y os anunciamos. Mire cuál es el mensaje. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Tiniebla. Usted ve el contraste, luz y tiniebla. Usted lo va a ver constantemente. Luz y tiniebla. No hay semi, ¿cómo lo puedo decir? Una luz semi apagada, no. Es luz o tiniebla. Dios es luz. Y no hay tinieblas en Él. Si decimos, usted va a encontrar esto constantemente, 6 o 7 veces. Porque se puede decir, del dicho al hecho hay mucho trecho, dijo alguien. Si decimos, y todo el mundo lo puede decir, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él, mire esto, y andamos en tinieblas, ¿qué somos? Mentirosos. Una persona no puede decir, yo quiero que usted entienda esto claramente, ¿verdad? Un creyente, y todos le hemos fallado al Señor, sí o sí. Todos le fallan al Señor. Un creyente le falla al Señor, y ese creyente, al fallar al Señor, tiene que arrepentirse de su pecado. Y si se arrepintió y Dios lo restauró, nosotros no podemos tirarle piedra y acusarlo de lo que pasó ya, porque ya Dios lo perdonó. Ahora, pero si usted ve una persona que dice que es creyente y esa persona continúa en el pecado, continúa practicando en el pecado, ¿qué usted va a pensar? Que esa persona es mentirosa, no puede decir que es creyente porque está continuamente en el pecado. Eso es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo Juan aquí, vamos a examinarlo, esto es directo, esto es una carta fuerte, es muy amorosa, pero es también muy confrontadora. Esto es medicina para los huesos. Y él dice aquí, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Usted ve, hermano, practicamos. El punto es que un creyente peca, pero no practica el pecado. ¿Usted entiende la diferencia? Un creyente puede pecar y peca. Si yo pregunto hoy, en el día de hoy, ¿cuántos pecaron hoy? Todo el mundo tenía que levantar la mano. Dice, pero hermano, yo me levanté, yo estaba en ayuno, en oración. Créame que de alguna manera, algún pensamiento, alguna acción, algo, un deber que no cumpliste, una palabra que debiste decir, algo. Pero es que necesitamos a Jesucristo constantemente. Necesitamos estar pegados de Él, en comunión con Él. Entonces, por eso dice, ahora, ese creyente confiesa su pecado cuando ora, pero ese creyente no va ahora a continuar pecando y pecando y pecando y pecando y pecando y pecando. ¿Me está entendiendo? Eso no es así. Entonces dice aquí, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, andar en luz significa andar en su palabra, en obediencia, confesando nuestro pecado delante de Él, y eso diariamente, pedirle perdón a Dios, diariamente. Dice aquí,
tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, aquí viene ahora, si decimos que no tenemos pecado, ustedes hermano, yo no tengo pecado, ¿de qué yo tengo que arrepentirme? Un señor me dijo a mí eso así, me dio mucha tristeza una vez. Yo lo evangelizaba, porque yo le alquilé un apartamento. Y claro, como yo vivía en su apartamento, le comunicaba la palabra. Él decía que no tiene de qué arrepentirse. Y cuando le alquilé el apartamento, abrí un closet y lo tenía lleno de santería. Él no tiene de qué arrepentirse. Yo les lo dije. Era mi deber decirle que eso era pecado, que eso está mal. Pero yo tengo de qué arrepentirme. Ahora, eso es una persona inconversa. Mire lo que dice ahora. Un creyente no puede decir, no tenemos pecado. ¿Qué pasa el que dice, yo no tengo pecado? El que esté sin pecado, ¿cómo Cristo le dijo a aquello? El que esté sin pecado. Ajá, ok. Nos engañamos a nosotros mismos. Mira, hermano, nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Oh, yo soy perfecto. El pecado ya nada, no. Dice aquí, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, aquí viene el versículo 9. Aquí viene ahora lo que tiene que ver con la confesión de pecado. ¿Usted entiende, hermano? Primeramente, Cristo no perdonó nuestros pecados en el Gólgota. Ya esa deuda ha sido saldada en el Gólgota. Ahora, los pecados desde la cruz con Cristo, el nuevo nacimiento en adelante, son pecados que tenemos que confesar y cada día Dios espera que pequemos menos porque estamos creciendo más y conociendo más. Tiene que disminuir nuestras malas conductas, nuestras malas prácticas, amada iglesia. Tiene que disminuir porque estamos ahora siendo confrontados por la palabra. Pecado está en aquel que sabiendo hacer lo bueno, ¿usted entiende, hermano? Entonces a veces nosotros en esa área fallamos a Dios. Por ejemplo, yo sé que cuando yo lleno mi income tax, yo no puedo decir algo que yo no den ingreso y da, yo no puedo decirle. No, eso no es esto. Oh, ¿cuánto depende usted tiene? Ah, pon 6, que ellos no se van a dar cuenta de eso. ¿Usted ha oído eso? Pon 6, esta gente tiene todo ese dinero. Que suele estar, si te llaman entonces. Primeramente, tú pecaste contra Dios. Segundo, pecaste contra el Estado. Y tercero, te van a dar una multa. Y si es mucho dinero, hasta preso puede ir. ¿Entiendes, hermano? Entonces, uno tiene que ya tener temor de Dios. No, yo no voy a hacer eso. O cuando usted va a la tienda, son cosas prácticas. Y la cajera se equivoca y le da más. ¿Cuánto le ha pasado? Le da más dinero que lo que usted. ¿Ah? Le da más dinero. Usted le dio uno de 10 y ella cree que le dio uno de 20. Eso me pasó a mí los otros días. Y yo, señora, mire, ay, gracias. O sea que ella tiene que pagarlo. Ese error. Entonces, eso no es nada el dinero, ¿verdad? Yo sería más culpable que ella, porque yo siendo creyente, yo soy creyente, yo temo a Dios. Y por unos cuantos dólares voy a pecar contra mi Dios. ¿Qué clase de amor yo tengo a mi Dios que por 8 dólares voy a pecar contra Él? ¿Usted está entendiendo, hermano? Eso es algo práctico. Dice aquí, si confesamos nuestros pecados, tenemos que confesarlo. Él es fiel, aquí viene, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Qué significa confesar? Esa palabra, confesar. La palabra confesar es estar en acuerdo con Dios, repetir lo que Dios dice. Otra palabra, yo tomo lo que no es mío. Eso se llama, ok. Confesar el pecado sería, yo, Señor Jehová, he robado lo que no es mío. Perdóname por Cristo Jesús, Señor. Eso es confesar. Eso es confesar el pecado. Usted recuerda, para darle un ejemplo, usted recuerda a Zaqueo. ¿Qué fue lo que Zaqueo dijo cuando el Señor lo salvó? ¿Quién recuerda? Zaqueo. Cuando él descendió del árbol y el Señor dijo, la salvación es necesaria que yo vaya a tu casa. ¿Qué fue lo que él dijo? ¿Qué es lo que él quería hacer? Él quería devolver
Él quería, se llama retribución, yo creo en eso, retribución. Escuche bien, hermano, esto. Escuche bien, esto es importante. Uno no puede, por ejemplo, en el mundo, cuando uno estaba en el mundo, un ejemplo, usted en el mundo y uno cogió un préstamo a una persona y no fue responsable con ese préstamo. Y luego el creyente, no, como que Cristo me perdonó. Papá, pero tú le debes a esa persona $3,000, ¿y qué va a hacer con eso? Quizás algunos de ustedes le han hecho eso. ¿Entienden? En otras palabras, Dios te perdonó tu deuda por ese inconveniente que quiere arrancarte la cabeza. Entonces, palabra, uno tiene que ser responsable, aunque sea $10 a $10, saldar esa cuenta. Esa cuenta, hermano. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Zaqueo le dijo, mire, si yo, claro que él había tomado, hermano, porque Zaqueo era un saqueador. Zaqueo era un saqueador. Ser publicano era como un mafioso. Ellos trabajaban, eran judíos que trabajaban judíos trabajando como empleados de los romanos, explotando a sus hermanos judíos, y decían, el impuesto de hoy es 20%, un ejemplo. Él cobraba 30 y los 10 para su bolsillo. Eso era, ¿y quién se iba a enterar? Es decir, que ellos eran ricos y eran odiados. Y lo primero que hizo Zaqueo fue, Señor, reconozco, seguramente le he robado a alguien. Y yo estoy seguro que Zaqueo comenzó a pensar, o cuando lo vieron, mira ladrón, disculpa, soy creyente, ¿cuánto fue? Aquí está. Entonces, ok. Llegando a esto último. Dice aquí ahora, dice, si confesamos nuestros pecados, mire esto, hermano, Él es fiel, bendito sea su nombre, y justo. El fiel y el justo es el único que puede tratar con nosotros, hermano. El fiel que nunca pecó y el justo que nunca pecó es el único que puede perdonar. A Él es que tenemos que ir, directamente a Él. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, una vez más, de toda maldad. Otra vez, si decimos, usted nota cuántas veces se repite eso, si decimos, porque la gente puede, con la boca se dice cualquier, si decimos que no hemos pecado, lo reitera, le hacemos a Él mentiroso. En otras palabras, si lo queremos hacer de la vista gorda, pero eso no es nada, si solamente, ¿cómo fue esto? El IRS ¿cómo? Esta notificación del IRS, ¿cómo dice? Déjame ver. Que yo hace 10 años puse $50 de más, pero que ahora me tienen que cobrar un interés $800. Exactamente. Usted no es nada. Sí, ahora sí es algo, papá, y tiene que responder a eso. Los $50 ahora tiene que pagar. Tiene que pagar. Usted sabe cómo lo hacen, que es un interés bien alto. Un interés bien alto. Sí, una multa, exactamente, una multa le dan. Sí, y tú. Interés y multa. Ahí está, hermano. Te dan un interés y te dan una multa. Y si tú no pagas, te va a llevar. Yo conocí un señor, y con esto voy a terminar para que veamos la seriedad de todo esto. Yo conocí un señor, amigo mío del trabajo. Él tenía, o sea, si usted tiene más de propiedades, ¿verdad? Hay propiedades que uno la alquila y todo esto, y eso está bien. Ahora, si usted tiene una propiedad y usted tiene ganancia en esa propiedad, si usted la vende, tiene que pagar lo que se llama capital gain, ganancia capital. Hay leyes sobre eso. Entonces, este señor lo que hizo fue que él se casó con una dominicana y se quiso ir a vivir a México porque le encanta México. Y él renunció al trabajo, que trabaja conmigo. Tenía 2 casas, cogió su paquetón de dinero y se fue a vivir la vida bella en México, en Acapulco. ¿Pero qué pasó? Le salió el tiro por la culata y tuvo que regresar. Y cuando llegó al aeropuerto, ¿qué usted cree que pasó? Porque no pagó, no declaró lo de la segunda casa, que estaba supuesto declararlo. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Estaba supuesto declarar el capital gain, la ganancia de esa casa que tenía en New Jersey, no de la que vivía, la residencia principal. Entonces él pensó que eso estaba todo bien. Y cuando llega en el aeropuerto, después de 4 o 5 años, quiere regresar a los Estados Unidos, porque él no pensaba regresar, pero tuvo que regresar. Ahí estaba. Y debía $28,000.
Entonces le dijo, muy sencillo, un pago de plan o de aquí va para la cárcel. Así le dijeron, tan sencillo. ¿Qué usted cree que él hizo? Un pago de plan. Entonces, como decía el hermano, el interés más la multa. Entonces, algo que pudo ser sencillo y resolverlo, por ser honesto, se hizo algo muy, muy malo. Para nosotros, y con esto terminamos, dice aquí, si decimos que no hemos pecado, este hombre pensó que no estaba haciendo lo malo, ¿verdad? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está con nosotros. La palabra de Dios no está con nosotros. Lo vamos a dejar ahí. Lea, amado hermano, las 3 cartas. Eso lo va a tomar usted 20 minutos, completo. Satúrese de eso y medite y examinémonos nosotros mismos, ¿verdad? Para que el Señor sea glorificado. Padre, queremos darte las gracias en esta tarde por tu palabra es medicina, tu palabra nos confronta. No vamos a esperar llegar a la casa, Padre, si nosotros hemos pecado contra ti. Aquí queremos que nosotros queremos practicar lo que tú dices, porque si lo practicamos, tú haces lo que nosotros no podemos hacer. Si hemos pecado contra ti, si hemos fallado, Padre, en alguna área o en el día de hoy, ayúdanos, Padre. Como dijo David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Padre, ayúdanos a no pecar contra ti. Sana nuestro corazón, sana nuestras vidas. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria. Amén. Hermano, lea.